de informática de la facultad, que la licencia que tengo yo solo es para 100 personas. Habemos tres, vamos a ver, tres docentes y tres varones y dos damas, si no estoy mal, 5 por todos que nos tienen licencia solamente para una capacidad de 100 personas. Se me informa que para el día lunes, pues prácticamente la licencia que vamos a tener va a tener capacidad para 250 personas, pidiendo a través de ustedes un favor especial de pedir disculpas a sus compañeros que no han podido ingresar a la plataforma. Vamos a tratar la manera de tocar un par de ejemplos y no entrar directamente a la escritura de compraventa para que los compañeros que no se han podido conectar no se nos vayan a atrasar. ¿Algún comentario, estimados alumnos, previo a hacer una pequeña síntesis y ver algunos ejemplos de testado, adición? Pregunto a los presentes. Por favor, Brenda. Brenda Patricia Boror Mayén. Buenas tardes, licenciado. A sus órdenes. Licenciado, con una consulta. Fíjese de que, le voy a ser honesta, yo realmente como un contacto tan directo con contratos y todo no tengo. Entonces yo me fui buscando ejemplos para hacer lo de la compraventa. Yo me fui viendo los ejemplos y me di cuenta de que no tenía fecha ninguno. De ahí me fui al código de notariado y vi los requisitos y me di cuenta, es la hora la que no tenían. Entonces me fui a los requisitos a ver y no aparece la hora. Si yo le quisiera poner la hora como algo adicional, ¿se puede o únicamente son los requisitos? Al contrato de compraventa, ¿verdad? Estamos hablando del contrato de compraventa. Es de la escritura de compraventa. Sí, fíjese, mi estimada Brenda Boror, que la escritura de compraventa no lleva hora, por eso es que no la encontró. Y que sí lleva es aquel testamento por causa de muerte, donación por causa de muerte. Eso lo vamos a ir viendo más adelantito. Entonces, prácticamente para una escritura, la escritura base que podríamos utilizar en abstracto es una compraventa como base. Los requisitos están en el artículo 29. Vamos a hacer una pequeña síntesis para ir despejando ese tipo de dudas, Brenda. ¿Alguien más? Gracias, licenciado. A sus órdenes. ¿Alguien más? Bueno. ¿Se ve el documento, estimados alumnos? Sí, licenciado. Perfecto, procedemos. Habíamos platicado en la sesión anterior algunas formas para corregir los instrumentos públicos. Pues prácticamente el artículo 14 del Código de Notariado nos establece alguna dirección y establece que serán nulas las adiciones entre reblonaduras y testados si no se salvan al final del documento y antes de las firmas. Las enmendaduras de palabras son prohibidas. Entonces tenemos la adición que ya habíamos explicado en la sesión anterior, que esa la podemos hacer en la línea número 1 o en la línea número 26. Lo que se conoce como lo que establece el Código de Notariado entre renglonaduras, conocido también con el nombre de entre líneas. Por lo regular, en la práctica notarial, la mayoría de notarios utilizamos la palabra entre líneas. Y dirá, mire, pero no es técnico. Sí, yo le daría la razón. Efectivamente, no es técnico. Pero es una costumbre en el derecho notarial y de algunos
me incluyo yo como notario, que utilizamos esta palabra, entre líneas. También tenemos en la literal C el testado, el D, que es el excedido. Pues prácticamente pues, es, ¿qué decirles? Doctrinario. Vamos a ver el primer ejemplo, adición. Como se lo dije anteriormente, se utiliza cuando omitimos o asignamos una palabra o una oración en el instrumento público que compulsó notario y se producirá únicamente en la primera línea. Ejemplo, el artículo 29, Código de Notariado en mano, por favor. El artículo 29, pues prácticamente nos da el lineamiento, la instrucción de cómo van a ir redactados los instrumentos públicos. Artículo 29, los instrumentos públicos contendrán, numeral 1, el número de orden. Nosotros tenemos que utilizar palabras, podemos utilizar cantidades, algunas cifras, pero ustedes ya aprendieron y saben que lo tenemos que tener entre paréntesis. Este ejemplo podría ser de esta forma. Número 24. Se nos olvidó asignar la palabra 24. Por eso es que utilizamos la adición. Este ejemplo, y al final del instrumento público, previo a las firmas y que sea el instrumento público autorizado por notario, asignamos las siguientes palabras. Adición, 2.24. Léase. El siguiente ejemplo, literal B, entre renglonaduras, conocido también con el nombre de entre líneas, conocido también con el nombre entre líneas. Se utiliza cuando omitimos o asignamos un dato o una oración en el instrumento público que autorizó el notario y se salvan al final del documento, como habíamos dicho, previo a las firmas. Aquí estamos. Se nos olvidó asignar el nombre Estuardo. Entonces, Marcos Estuardo Valver Herrera. Se nos olvidó asignar Estuardo, lo entrelineamos o entre renglonaduras, como es el tecnicismo, ponemos al final del instrumento público entre renglonaduras, 2 puntos, Estuardo, punto, léase. ¿Alguna duda, compañeros, estimados alumnos, con lo que estamos explicando? ¿No? Licenciado, Seguimos. A la orden. sí, solo es que me creó un poquito de confusión entre la adición y entre líneas. O sea, entendí que la adición únicamente se puede hacer en la primera línea de hoja de protocolo. Yo dije que se pueden hacer en 2 lugares. Alguien que tal vez nos apoye aquí con Marina. ¿En qué línea dije que se podía hacer? Disculpen. Primera y 26. En la 1 y 26. En la 1 y la 26. Exactamente. Porque fíjense, Marina, que no teníamos una línea 0. Ahora, si el error lo cometimos en la línea número 2, entonces ahí ya sería un entrelineado, una entrereglonadura, como es el tecnicismo, pero como es en la línea 1, entonces tenemos que asignar la palabra adición. Ahí es adición. Por lo regular en la línea 1, en la línea 26. De la línea 2 y de la 27 en adelante ya es entrereglonadura. ¿Estamos? Sí, licenciado, muchas gracias. A sus órdenes. ¿Alguien más? Vamos. Licenciado, disculpe, una consulta. ¿Sí? Dijo que entonces de la 2 a la 27 sería la entre líneas. Lo correcto, tecnicismo es entrereglonaduras. Okay. Ese es el tecnicismo. Yo decía que por una costumbre en la práctica notarial, me incluyo yo, utilizamos la palabra entre líneas y comúnmente es aceptado en todos lados porque ponemos entre líneas, léase, y no hay ningún problema.
pero lo técnico es entre reglonadura. Ok, muchas gracias, licenciado. ¿Vamos? ¿Sí? Perfecto. Gracias. Bueno. Excedido se utiliza cuando se asigna una letra, una palabra, una frase fuera de los márgenes derecho o izquierdo de la hoja de papel sellado especial para protocolo del instrumento público que autoriza el notario. ¿Se ve, compañeros? ¿Sí? Sí, sí, sí. Licenciado. Perfecto, perfecto. Entonces volvemos nuevamente con el mismo instrumento público, el número 24. Ya se dieron cuenta que aquí sí aparece la palabra 24. Entonces, Marcos Estuardo Valverde, se nos salió la E del margen, se nos salió la E. Testamos 2 puntos, la E que se salió del margen, omítase, coma, excedido 2 puntos, Valverde, léase. Ese es el ejemplo. Por lo regular es doctrinario. Vamos a ver otro ejemplo. Licenciado, buenas tardes. A Mi la nombre es orden. Brian Mejía. Solo con una consulta en ese ejemplo último que dio, solamente omitió la E, aunque haya atestado toda la palabra Valverde nuevamente. Sí, solo metí la E, ¿verdad? Sí, decía omítase E, si no estoy mal. Porque es una letra la que nos quedó fuera. Aunque después haya puesto toda la palabra nuevamente entrelineado. Espérame, quiero ver dónde dije ese ejemplo. Ahorita lo voy a ver. Que ya lo había cerrado, disculpa. No, usted perdone, pero está bien interesante. Índice, minuta. Aquí están los errores, quiero ver. Sí, la palabra E es el que estamos testando. Le ponemos una línea en medio de la E y lo omitimos. Entonces, ya después lo jalamos, lo entrelineamos, le ponemos excedido, Valverde, punto, léase. Así es, Brian. Ok, gracias, licenciado. Perfecto. Voy con otro ejemplo. En la sesión pasada hablamos algo de el índice. Hablamos sobre la razón de cierre del protocolo. Vamos a ver esta que es el cierre de protocolo. Este es un ejemplo de cierre de protocolo. El 20 de julio del año 2022, un servidor de ustedes, Carlos Enrique Quino Pérez, notario, procedo a cerrar el registro notarial a mi cargo correspondiente al presente año por haber sido nombrado registrador general de la propiedad de la zona central. El protocolo contiene 3 instrumentos públicos distribuidos de la siguiente manera: una escritura matriz, un acta de protocolización y una razón de legalización de firma, el cual consta en 6 folios. Leo lo escrito, lo acepto, ratifico y firmo. Únicamente yo, porque es ante mí, por mí y ante mí. Esta es una razón de cierre de protocolo porque aperturamos el protocolo con el primer instrumento público, el cual podemos autorizar del primer día del mes de enero. Hay quienes, pues, como lo dije en la sesión pasada, pueden autorizar el primero de enero, puede ser viernes, puede ser sábado, puede ser domingo. La mayoría, pues prácticamente estamos celebrando el año nuevo. Pero
resulta que hay una necesidad, el vecino necesita pues hacer un contrato o requiere los servicios para hacer un contrato de compra-venta. Entonces, podemos autorizar el instrumento público, esperar el siguiente día hábil para ir a pagar la apertura de protocolo, pagamos la apertura de protocolo y ese recibo ya lo ingresamos entre los atestados del protocolo. Podemos cerrar, por lo regular, cerramos el protocolo el 31 de diciembre, pero hay excepciones, porque durante el año lo podemos cerrar. Una de las excepciones es porque el notario, el profesional, pues va a prestar sus servicios al Estado. Aquí yo soy nombrado o voy a ser nombrado registrador general de la propiedad. Otra excepción es que yo me vaya, salga del país durante ese año y ya no regrese. Otra excepción que Dios no lo quiera, ¿verdad? Es la muerte del notario. Un cierre normal sería cierre de protocolo. En la ciudad de Guatemala, el 31 de diciembre del año 2021, yo, el infrascrito notario, procedo a cerrar el registro notarial a mi cargo correspondiente al año en curso, el que contiene 200 instrumentos públicos distribuidos de la siguiente manera: 150 escrituras matrices, 25 actas de protocolización, 15 razones de legalización de firma, 10 instrumentos cancelados, el cual consta de 300 folios. Un timbre de 50 centavos por razón del registro, y ahí estamos. ¿Alguna pregunta? Estamos. Buenas noches, Dick. ¿Me escucha? Vamos a ver. Licenciado. A la orden. Aquí con una consulta con Manuel, respecto al cierre. Sí, con respecto al cierre. Entonces, usted nos decía en la primera clase que existe un cierre pues jurídico o legal, que es cuando el notario, perdón, una apertura, que es cuando el notario pues inicia con la escritura número 1, por ejemplo, el 1 de enero, nos decía usted, ¿verdad? Y Exacto. la apertura, que es una apertura administrativa que se hace ante el Archivo General de Protocolos. Entonces, ahora que usted habla de cierre, se me viene a la mente esto. Sí es entonces válido que nosotros podamos iniciar una escritura el 4 de enero y podamos aperturarlo el 5 de enero ante el Archivo General de Protocolos. Así es, Manuel. ¿Por qué razón? Porque tenés que esperar el primer día hábil para ir a pagar tu apertura de protocolo. Recordad que es un procedimiento, hay dos momentos para esto, ¿verdad? Que es el pago que haces, que es la autorización del primer instrumento público, y el pago que haces. Pero si el 3 de enero es un día domingo y requieren tus servicios para autorizar un instrumento público y la tesorería del organismo judicial está cerrado porque no se puede pagar, entonces no hay ningún problema que puedas autorizar el instrumento público, esperas al siguiente día, que es el día lunes, un día hábil, vas a pagar tu apertura de protocolo, la incorporas tu recibo a tus atestados y ahí estamos. Este año ya se puede hacer, ya podemos hacer la apertura de protocolo de forma a través del sistema, de la página de la Corte Suprema de Justicia, ya la podemos pagar en línea y ya podemos hacer la apertura. Entonces, cada día a través del sistema informático, pues, no está costando a ustedes. Ok, Lick, muchas gracias. Y no sé si me estoy yendo más allá, pero retomando el tema de la interrenglonadura, el testado, el excedido y la adición, usted me mencionaba que es más que todo doctrinario, porque en la ley pues solo aparece la interrenglonadura y el testado. Pero
La adición también aparece. La adición es Claro. fundamental. Adición, testado y entrereglonadura. Lo que yo he visto y he estudiado que es doctrina, que es el excedido. Ujú. Ah, ok. Y el excedido, yo he visto que en el registro de la propiedad, pues hay veces que rechazan, bueno, suspenden porque se excedieron, o en el registro de poderes también, pero nunca he visto eh, algún salvado de esto. Entonces es mi duda, ¿verdad? Si realmente hay o cómo defenderme yo como notario cuando yo haga esto, o si no lo hago, ¿verdad? No, me queda como con la duda de eso. Lo que sucede es que comúnmente cuando uno se equivoca como notario, y eso le va a pasar a ustedes, no se, seamos realistas, no se te va a salir una palabra, no se te va a salir una letra, se te va a salir un montón. Entonces, lo sano es cancelar el instrumento público, hacerle una razón, 2 puntos, procedo a cancelar el presente instrumento público por error de impresión, error de redacción, punto, conste y autorizar en el siguiente instrumento público. De repente todavía que el 1 de enero está uno tembloroso, autoriza el instrumento público y se le van un par de palabras. Entonces la cancelás y ya autorizar la número 2. Te pasa lo mismo autorizar la número 3. Entonces ya la número 3 ya nace la vida jurídica. Esperás el día lunes, vas a pagar tu apertura de protocolo, ingresás tu recibo, haces el testimonio especial, esperás que abran el registro de la propiedad y mandas a inscribir el instrumento público. Eso es. Ah, sí, pues muchas gracias. Sí, tal vez se aplicaría si se hace a mano la escritura o en máquina eléctrica o máquina normal, ¿verdad? Pero sí, se me viene a la mente eso, ¿verdad? Pero sí, gracias, Lick. A las órdenes. Va. Aquí tenemos un ejemplo de índice. Índice. ¿Qué contiene los instrumentos públicos autorizados, cancelados? Ah, disculpen, solo con el compañero que estaba hablando. El artículo 14 es claro y dice, serán nulas las adiciones entre reglonaduras y testados, si no se salvan al final del documento y antes de las firmas. Las enmendaduras de palabras son prohibidas. Ahí está el fundamento del compañero que me había preguntado. Aquí está un ejemplo de índice que contiene los instrumentos públicos autorizados, cancelados y rescindidos por el notario Carlos Enrique Quino Pérez, un servidor de ustedes, correspondiente al año 2021. Entonces, el artículo 15 nos establece lo siguiente: el índice del protocolo se extenderá en papel sellado del mismo valor del empleado en él y contendrá en columnas separadas y establece las 5 columnas. Número 1, el número de orden del instrumento. Número 2, el número y fecha de su otorgamiento. 3, los nombres de los otorgantes. 4, el objeto del instrumento. 5, el folio que principiará. Está el ejemplo. Aquí está el cierre. Se finaliza el presente índice, el cual contiene 3 instrumentos públicos contenidos en 6 hojas, los cuales extiendo número, sello y firmo en una hoja de papel bond imprensas en su anverso, Guatemala, 31 de diciembre del año 2021. Y aquí tenemos el testimonio del índice. Es un testimonio regular, si no estoy mal, de acuerdo a lo que ustedes ya estudiaron y ya saben, es testimonio del índice del protocolo correspondiente al año 2021 a cargo del infrascrito notario, que para remitir a la dirección del Archivo General de Protocolos, extiendo número, sello y firmo en 2 hojas, en fotocopias reproducidas directamente de su original, y segunda, la presente, en la ciudad de Guatemala, el 31 de diciembre del año 2021. Timbre fiscal de 50 centavos por razón de registro. ¿Quién me da el fundamento? Disculpe, está en la ley de timbre fiscal especial para protocolos. ¿Alguien que me diga el fundamento? Va. En este primer examen parcial vamos a aprender algunos instrumentos públicos. Como mínimo, estimados alumnos, como mínimo, vamos a aprender
unos 10 o 8 instrumentos públicos. Así que aquí en la primera columna van a estar los números de esos instrumentos públicos, en el objeto, qué tipo, si es compraventa, aquí es una dación de bien inmueble, si es un contrato de arrendamiento, si es una compraventa de bien inmueble. ¿Por qué razón? Porque esto va a ser objeto de examen. Objeto de examen, los artículos de los cuales hablamos la semana pasada, el índice, lo vamos a hacer a mano, la razón de cierre, el testimonio del índice. Esto lo vamos a poner en práctica y lo vamos a trabajar. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Bueno. ¿Se ve el ejemplo en pantalla, compañeros, donde dice compraventa de bien inmueble? Pregunto. Sí. Bueno, esto ya está subido en la plataforma. Esto es fundamental, que todo el que vaya a autorizar un instrumento público lo sepa. Yo pues prácticamente no les voy a decir a ustedes, apréndanselo de memoria, si tal vez yo no me lo he aprendido de memoria. Pero entre más claro, más lo estudien, les va a servir para toda su vida. ¿Por qué razón, estimados alumnos? Porque a veces obviamos una de estas obligaciones previas y después son problemas. Recuerden que como profesionales, como notarios, estamos sujetos también a una demanda de daño y perjuicio que podamos ocasionar a un cliente. Y de ahí puede surgir un embargo, o puede surgir una anotación de demanda, o puede surgir un arraigo, o puede surgir una intervención. Prácticamente lo que ustedes ya vieron en derecho civil. Entonces vamos a trabajar el primer instrumento público, que es una compraventa. Compraventa de bien inmueble. Hay quienes denominan, si es en el casco municipal, si es en el departamento, entonces es una compraventa de bien inmueble urbano. Si es en el área rural y no hay casas alrededor, simplemente es el terreno, está vacío, compraventa de bien inmueble de una fracción de terreno, de un terreno, compraventa de un bien inmueble del área rural, y empiezan a denominar el instrumento público de otra forma. Al principio de clases yo les compartí a ustedes que se respeta la redacción. Lo que se pide es que debemos ser claros, precisos y concisos. Hoy y la siguiente semana y la siguiente clase nos vamos a enfocar únicamente en un instrumento de compraventa de bien inmueble, el más sencillo que podamos, para tener una noción clara y precisa de cómo se compone un instrumento público. Obligaciones previas. Aquí es donde entra, pues prácticamente la función asesora del notario. Obligaciones previas. Dos personas vienen a su oficina jurídica, usted se sienta con ellos, platica con ellos, pregunta cuál es el objeto del instrumento público, le va a decir que A le quiere vender a B,
una casa, perfecto. Hace las siguientes preguntas. Vendedor, capacidad legal de los interesados. Le pregunta a usted al vendedor, estimado señor A, ¿está usted en el libre ejercicio de sus derechos civiles? Él le va a responder sí o no. Debe tomar en cuenta que el ser humano pierde la capacidad legal a través de una sentencia firme y ejecutoriada. Eso ya lo vieron ustedes en derecho procesal penal. Que no haya perdido sus derechos civiles y políticos. 2, que por resolución judicial no haya sido declarado en estado de interdicción. Para el comprador, pues prácticamente no es mayor requisito. ¿Quiénes pueden comprar? Cualquier persona. Y hasta puede ser un tercero en representación de otro. Esas figuras se llama gestor de negocio. Yo, Carlos Quino, puedo comprar una propiedad a nombre de mi hijo. Esa fue una de las tareas que yo les dejé el día lunes. La representación de un menor de edad. Entonces, primera pregunta, la capacidad legal de los interesados. La segunda, la identificación de los interesados. Porque ellos aún no son comparecientes. Existe un interés entre A y B de realizar un contrato. Y ese contrato es a través de un acuerdo de voluntades, del cual ellos pues ya han adelantado y en su oficina profesional van a terminar de definir algunos pormenores que todavía no habían concretado. 2, la identificación de los interesados por medio del documento personal de identificación, lo cual conocemos o deletreamos como DPIs. En el caso de los guatemaltecos. En el caso de un extranjero, los pasaportes, si fueran extranjeros. Un paréntesis. Algunos dicen, ¿qué pasa si el pasaporte ya está vencido? Algunos notarios autorizan el instrumento público. Otros, pues, nos apartamos de ese criterio porque ya está vencido. ¿Verdad? La doctrina, pues prácticamente no nos dice a nosotros, mire, si el pasaporte está vencido, no autoriza el instrumento público. Pero de acuerdo a la ética y al principio de legalidad, pues prácticamente habemos algunos que nos apartamos de ese criterio. Otra figura, que es a través de 2 testigos conocidos por el notario. Resulta que viene B, y no trae su documento personal de identificación, pero al parecer mi amigo C y D lo conocen, entonces yo identifico a B a través de la persona C y a través de la persona D, porque yo sí los conozco a ellos. Así es como puedo acreditar la identificación de estas personas. 3, acreditar el derecho de propiedad o posesión del vendedor. Recordemos, eso está creo que en el libro 4 del Código Civil, hay derechos de propiedad y derechos de posesión. Entonces, para acreditar el derecho de propiedad o derecho de poseedor, si son derechos de posesión, puede ser a través de un acta notarial, a través de un testimonio donde se haga constar de un instrumento público, del testimonio de un instrumento público, la compraventa de los derechos de posesión. Si son derechos de propiedad, el primer testimonio o testimonio conocido, la certificación del Registro General de la Propiedad. Yo les recomiendo a cada uno de ustedes, si es a través de una certificación del Registro General de la Propiedad, que no tenga más de 30 días de haber sido emitida. Hoy en día el registro de la propiedad, pues,
le vende, tiene un servicio para los notarios, creo que vale $1. Entonces usted puede consultar la finca en cualquier parte del mundo, siempre y cuando pague la consulta. Entonces podemos decir, tuve a la vista la certificación emitida por el señor registrador del Registro General de la Propiedad de fecha 18 de julio del año 2022, donde constan los derechos de propiedad a favor del señor A. Otro documento para acreditar el derecho de propiedad o el derecho de posesión es a través de una copia legalizada por notario, donde se acrediten los derechos. Tiene que pedir el recibo del impuesto único sobre inmuebles correspondiente al último trimestre. La ventaja de hoy en día es que la mayoría, digámoslo así, del departamento de Guatemala ya trabajan con el código QR. Entonces puede ser una copia o un recibo pues prácticamente arrugado, pero media vez escaneamos el código QR, pues ya prácticamente validamos la veracidad, la autenticidad del recibo del impuesto único sobre inmuebles. Se recomienda pedir los recibos de agua, luz, teléfono, extracción de basura o cualquier otro servicio que se esté prestando o al inmueble objeto de compraventa. F, algo fundamental, estimados alumnos. Lamentablemente esto, pues prácticamente habemos algunos notarios que hasta que no vivimos la experiencia, no hacemos nuestra labor también de investigación. Pero esto, fíjense, estimados alumnos, que es muy importante. Verificar en catastro municipal si la finca tiene multas por construcción o remodelación sin autorización de la respectiva licencia. Pues como uno a veces va aprendiendo en cada experiencia, a mí hace poco me sucedió. Pedí favor a una persona que me fuera a verificar a catastro municipal si la finca objeto de compraventa tenía multas en catastro. Al parecer, la persona que estaba en catastro no verificó en el sistema, no era la persona encargada del sistema y le dijo, no tiene. Resulta que es una propiedad de 3 niveles. En el primer nivel remodelaron, prácticamente botaron 2 paredes, hicieron 2 locales. En el tercer nivel hicieron una construcción tipo pérgola. La Municipalidad de Guatemala multó por el primer nivel 100,000 quetzales, por el tercer nivel 100,000 quetzales y por no pedir en su momento y pagar la licencia de construcción otros 100,000 quetzales. Ya se imaginan cómo estaban esos clientes ese día. Recomendación, entonces, verificar en catastro municipal si la finca tiene multas por construcción o remodelación. G, si se conociera de compraventa, si fuera una compraventa de fracción de bien inmueble, presentar la autorización municipal de la desmembración y además tener a la vista el plano de registro de desmembración. Eso es por si se va a desmembrar para sí mismo una parte alícuota de la finca. H, si se tratara de compraventa de vehículo compacto de reserva de dominio, una vez el precio se pague totalmente, el vendedor dará un aviso con firma legalizada dentro de 8 días al registrador de la propiedad para que cancele la reserva del pacto de dominio. Ahí está el fundamento del artículo 1834 del Código Civil. Otro que es el más importante, pues es el que prácticamente nos cuesta mucho notario. Y aunque no lo crean ustedes, uno va aprendiendo
conforme a la experiencia, porque no es lo mismo autorizar un instrumento público de una compraventa de una casa en Villanueva, una casa en el Boulevard San Cristóbal, una casa en Las Cañadas, una casa en Carretera de Salvador. Por ahí dicen que como es el sapo en la pedrada, ¿verdad? Así que eso lo va aprendiendo uno pues prácticamente en este camino del ejercicio profesional. Obligaciones posteriores, después que ya hemos autorizado el instrumento público. Razonar el título de propiedad. Fundamento, artículo 36 del Código de Notariado. C. Extender el testimonio especial dentro de los 25 días hábiles siguientes a la autorización del instrumento, dirigido al director del Archivo General de Protocolos, cumpliendo con el impuesto del timbre notarial. D. Es que aquí yo me comí la A, disculpen ustedes. D. Extender testimonio para entregar al comprador en duplicado, para ser inscrito en el Registro General de la Propiedad, cubriendo el impuesto al que esté afecto. Si es una compraventa que la finca ya ha sido enajenada más de 2 veces, entonces paga el 3% de timbre fiscal. Si es una desmembración para sí mismo y esa va a ser el objeto de venta, entonces es la primera vez que se va a vender esa finca. Paga IVA, que es el 12%. Nuevamente, el cobro de los honorarios, pues aquí ya en su momento pactó el honorario, aquí ya se lo van a pagar. F, remitir los avisos notariales de traspaso a Catastro Municipal y a la Dirección de Catastro de Avalúos de Bienes Inmuebles. Preguntas. ¿Alguna pregunta? Lick, disculpe, buenas noches. José. Sí, con una consulta. Me queda duda respecto al pago de IVA del 12%. ¿Eso es en una primera venta? ¿En una primera compraventa? Sí, está en el código, está en la ley del impuesto al valor agregado. Entonces, de acuerdo a las reformas, antes toda compraventa pues pagaba el 12% de IVA. Ahora, pues de acuerdo a las reformas, creo que ya por el 2013, entonces la segunda venta y las subsiguientes ya pagan el 3% de timbre fiscal. La primera compraventa siempre va a pagar 12% de IVA. ¿Qué otros contratos traslativos de dominio pagan IVA? La donación, la permuta. Y eso lo vamos a ir viendo en el camino. ¿Alguien más? Sí, Lick, disculpe una consulta. Con respecto al pago de los impuestos, yo siempre he tenido una duda. Si, por ejemplo, yo tengo la posesión de una finca y usted tiene posesión, la propiedad de otra, ¿sí? Yo tengo la posesión de una posesión. No derechos de propiedad. Bueno, derechos de propiedad. Va. Usted tiene la propiedad en sí, y tengo derechos. Y yo quiero unificarla con su finca, siempre en vista de evadir impuestos. Vengo yo y la unifico a su nombre, la unifico a su finca y pues le cedo los derechos. ¿Eso es posible? ¿O simple y sencillamente se ve como evasión de impuestos? Sí se puede. ¿Qué lo que estás haciendo es una unificación? Pero es una unificación, pero las fincas tendrían que estar colindantes. Es una unificación, pero las fincas tendrían que estar a tu nombre. Porque si yo, Carlos Quino,
yo mi finca, si así es el ejemplo, Manuel, voy a unificar mi finca con la tuya, es un hecho notorio que es una compraventa, ¿verdad? Ah, ok, Entonces, se toma como lo como dijiste, compraventa entonces. sí, sí, exacto. Tal vez nos vamos a adelantar, fíjense, estimados alumnos. Este es un chivo que no cualquiera también lo sabe. Esto ya lo da la práctica, ¿verdad? Cuando hay varios copropietarios de una finca, se necesita el consentimiento de todos para poder enajenar, porque tienen los derechos, tiene el derecho preferente el copropietario de poder, pues prácticamente de poder comprar. Entonces lo que comúnmente se hace es que se dona la parte alícuota. Y de ahí pues ya prácticamente ya podemos enajenar después. ¿Por qué? Porque para poder enajenar necesitamos el consentimiento de los demás copropietarios. Pero hagamos en cuenta que son 5 los copropietarios y solo 2 están de acuerdo y 3 no, por el derecho preferente. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Eso lo... Estimados alumnos, por el respeto a los compañeros que no se han podido conectar, pues prácticamente ya la segunda clase, a mí me gustaría entrar ya directamente con el ejemplo de la compraventa, pero no podemos avanzar si no tenemos a todos en la plataforma, porque se nos pueden ir quedando atrás. El favor que les pido es que por los instrumentos que he subido a la plataforma, que le puedan decir a sus compañeros que los léanlos ustedes, porque es base prácticamente, que decirles un 25 o 30% de lo que es el derecho notarial, de lo que es la autorización de los instrumentos públicos, porque tenemos las obligaciones previas, las obligaciones posteriores, tenemos la adición, tenemos el testado, tenemos la entrereglonadura, tenemos la razón de cierre, tenemos el testimonio del índice, ya sabemos cómo es que aperturamos el protocolo, ya sabemos el tipo de excepción, pues prácticamente si no está abierto la tesorería del organismo judicial para poder pagar nuestro derecho de apertura del protocolo, ya vimos las 5 columnas que debe llevar el índice y ya tenemos anotados los artículos del derecho del Código de Notariado, del decreto 314, de los que va a ser la base de este curso. ¿Alguna pregunta previo a desconectarnos? Creo que su próxima clase empieza a las 19 horas. Estamos, compañeros, y los veo el día lunes. Buenas noches. Buen Buenas descanso. noches. Gracias.